este componente metabólico de las células permite, vamos a hablar, hemos hablado de las mitocondrias, hemos hablado de varios organismos, factores de crecimiento, que son proteínas, cómo se sintetizan, etcétera, etcétera, qué función desempeñan, todo. Vamos a entrar a hablar sobre el retículo endoplásmico rugoso. Este retículo endoplásmico rugoso, vamos a ver aquí, vamos a ver ahí. Todos bien. Este organito es el retículo endoplásmico rugoso es un organito membranoso que tiene un medio ambiente similar al extracelular. Sus ribosomas traducen al ARN mensajero en proteínas y esas proteínas van a la luz del retículo endoplásmico rugoso para que a este nivel, en la luz del retículo endoplásmico rugoso, puedan transformarse en complejos proteicos y también forman enlaces de disulfuro a este nivel, en la luz del organito del retículo endoplásmico rugoso. Luego tenemos las proteínas que van a formar la estructura de las membranas. Eso es bien importante. Entonces, el retículo endoplásmico rugoso forma proteínas que van a formar la estructura de las membranas. En cambio, los poliribosomas forman proteínas que van a ser componentes del mismo citoplasma. Vamos a ver, dentro de estas proteínas que se encuentran en el citoplasma, tenemos a las chaperonas que controlan la calidad de las proteínas formadas por el retículo endoplásmico rugoso. Si están mal formadas o si tienen algún defecto, como por ejemplo mutaciones en la formación de estas proteínas, las chaperonas las retienen, controlan a que estas proteínas estén bien formadas y si están mal formadas, si están mutadas, entonces las retiene. ¿Para qué? Para que vuelvan a ser reparadas, para que vuelvan a ser reparadas las proteínas, o de lo contrario, si no pueden ser reparadas esas proteínas, son degradadas por el mismo retículo endoplásmico rugoso. Y si no pueden ser degradadas, pueden almacenarse también en el retículo endoplásmico rugoso, empujándonos a una serie de alteraciones citocelulares que vamos a ver más. Otro tipo de proteínas que tienen que saber ustedes son la presencia de las sirtuinas. Son proteínas también que actúan sobre la acetilación y desacetilación de las histonas, promoviendo la transcripción de unos genes que codifican proteínas que median la restricción calórica. Entonces, las cistruinas sintetizan proteínas las cistruinas son proteínas que median la restricción calórica e inhiben los efectos de los radicales libres. El vino contiene abundante sirtuina, por eso se dice que el vino elonga o prolonga la longevidad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho estas sirtuinas con la restricción calórica. Se ha visto que la restricción calórica en el organismo prolonga la vida. Entonces, las sirtuinas tienen que ver mucho con la prolongación de la vida. Por eso es que muchas personas toman vino para prolongar la juventud y la longevidad. Pero no les aconsejo a ustedes que tomen mucho. Patologías relacionadas, algunas patologías relacionadas con las proteínas mal plegadas o mutadas. Acá tenemos, estas son preguntas de examen, la fibrosis quística que se ve en el hígado se produce por la mutación de una proteína transportadora de la membrana que se abrevia así, CFTR, proteína transportadora de membrana. Entonces, cuando hay una mutación de esta proteína, entonces se ve que se puede producir la fibrosis quística del hígado. Otra es otra patología. Hay la muerte celular programada que es patológica y la muerte celular programada que es fisiológica. Estoy hablando de la apoptosis patológica y de la apoptosis fisiológica. Entonces, acá vamos a hablar de la apoptosis patológica, porque esta apoptosis se presenta por
el acumulamiento de los radicales libres en el retículo endoplásmico rugoso. Cuando se acumulan los radicales libres o las proteínas mal plegadas en el retículo endoplásmico rugoso, nos va a llevar a un estrés del retículo endoplásmico rugoso. La acumulación de las proteínas mal plegadas nos lleva a eso. Entonces, esas proteínas mal plegadas que se ven en el retículo endoplásmico rugoso que se acumulan también nos van a llevar a la apoptosis que se produce también se produce también acumulación de proteínas mal plegadas en el retículo endoplásmico rugoso que nos va a llevar a la apoptosis fisiológica. Vamos a otra lámina. Retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico liso es un organito también membranoso intracitoplasmático que se presenta como una zona de transición entre el retículo endoplásmico rugoso y las vesículas que transportan las proteínas formadas por el retículo endoplásmico rugoso hacia el aparato de Golgi. También sintetizan lípidos, catabolizan. Ustedes saben muy bien que el hígado tiene abundante cantidad de retículo endoplásmico liso porque realiza la función de desintoxicar al organismo, y es por eso que cataboliza el fenobarbital, el retículo endoplásmico liso, con la participación de la citocromo P450 en el hígado. También secuestra calcio intracitoplasmático. Se llama, este calcio intracitoplasmático se secuestra en el retículo endoplásmico liso, especialmente en los músculos, pero en el músculo se llama sarcoplasma, el retículo endoplásmico liso. Entonces, este sarcoplasma, que es retículo endoplásmico liso, que se encuentra en el músculo, secuestra y libera las moléculas del calcio. De esa manera se produce la contracción y la relajación de los músculos cardíaco, del músculo liso, etcétera, etcétera. Entonces, el retículo endoplásmico liso en el músculo se llama sarcoplasma, que secuestra calcio. Entonces el calcio secuestrado, liberado, nos va a dar la contracción y la relajación del músculo liso. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi es otro organito intracitoplasmático membranoso. Ustedes tienen que saber, todos estos organitos intracitoplasmáticos membranosos tienen la misma composición bioquímica de la membrana plasmática, lípidos, proteínas, etcétera, etcétera, fosfolípidos, proteínas. El aparato de Golgi recibe lípidos y proteínas formadas por el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso. ¿Para qué? Modifica las proteínas y a los lípidos en forma organizada. Ustedes saben muy bien que las proteínas inmaduras llegan a la cara cis y después van moderando para convertirse en proteínas maduras, sufren la transformación de los lípidos, etcétera, etcétera, en el aparato de Golgi. Clasifica y destruye las sustancias dentro de las células. Realiza la glucosilación, que es importante para la interacción celular. Ustedes saben muy bien que por la presencia de muchos lípidos y muchos azúcares se puede realizar la interacción célula-célula con la matriz celular, extracelular, etc. Elimina células envejecidas también, el aparato de Golgi. Recicla proteínas del retículo endoplásmico rugoso. Esas son las funciones de estos organitos intracitoplasmáticos. Vamos a pasar a lo que es regulación del ciclo celular. Con eso hemos terminado, con la anterior lámina hemos terminado el componente metabólico de las células, todas sus funciones importantísimas para entender muchas patologías que se pueden presentar en las células y que por supuesto repercuten en las patologías de los órganos, ¿no es cierto? La regulación del ciclo celular.
¿Qué es el ciclo celular? Ustedes saben muy bien que el ciclo celular está constituida por fases, que es la G1, la S, la G2, la M, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y cada una de estas, este ciclo celular está regulado, pues, está regulado por puntos de control, está regulada por proteínas que progresan el ciclo celular o que inhiben el ciclo celular. De eso nos vamos a ocupar ahora. Para la regulación del ciclo celular tenemos que recordar que existen puntos de control de la calidad del ADN. ¿Qué quiere decir? Que la formación de las proteínas que nos van a dar como resultado ADN o las cromosomas tienen que estar bien controladas y existen esos dos puntos de control de la calidad del ADN y del cromosoma. El primer punto de control está entre la G1 y la S, y el segundo punto de control está entre la G2 y la M. Ustedes saben muy bien esto. Cuando existen anomalías en el ADN o los cromosomas, estos puntos de control las detectan y la célula es enviada a la reparación. Y si no puede ser reparada las alteraciones en el ADN, en el cromosoma, entonces son enviadas a la muerte celular programada, a la apoptosis, o entra en un estado de no replicación celular llamada senescencia. Entonces, ahora ya sabemos otra terminología, la senescencia, es estado de no replicación de una célula. Este estado de senescencia, la apoptosis y todo eso es dependiente de la P53. 2. Inhibidores y activadores de la progresión o freno del ciclo celular. Miren, ¿cuáles son esos inhibidores? ¿Cuáles son esos activadores de la progresión del ciclo celular? Dentro de los activadores tenemos las ciclinas. Son proteínas que se producen y se degradan cíclicamente. Las cinasas dependientes de ciclinas, ¿qué son las cinasas? También son proteínas que tienen una actividad cinasa, o sea, como una especie de enzima. Cinasa fosforilan las proteínas con las ciclinas. Por eso dice cinasas dependientes de ciclinas, porque fosforilan las ciclinas, formando complejos con las ciclinas que se relevan. O sea, hay un grupo de ciclinas que actúa en la primera fase, después termina ese grupo y pasa al otro grupo que actúa en la otra fase, porque hay varios grupos de ciclinas, hay varios grupos de cininas. De eso estamos hablando. Entonces, esos son activadores, las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclinas. Estos tres grupos de proteínas regulan las diferentes fases del ciclo celular. ¿Cuáles son? Las ciclinas, las cinasas dependientes de ciclinas, ambas son proteínas, y los inhibidores de las cininas dependientes de ciclinas. ¿Cómo se abrevia? Miren, las cinasas dependientes de ciclinas se abrevia así, y los inhibidores, aquí tenemos una I, de las ciclinas, de las cinasas dependientes de ciclinas. Existen varios grupos de estos inhibidores de los grupos de estas sustancias. Acá tenemos la P15, la P16, la P18, la P19, la P21, la P27 y la P57. Entonces ya saben que estos son inhibidores de las cinasas dependientes de ciclinas. Estos van a inhibir el ciclo celular y los otros van a activar al ciclo celular. Para que no sea tan teórico, ustedes tienen este esquema en su libro. Ahí tenemos las fases del ciclo celular. Aquí está todas las células que, especialmente las células quiescentes, son esas células que están en reposo en la fase G0, que cuando hay necesidad de que se dividan esas células, entonces entran al ciclo celular y pasan a la G1. Ahí tenemos el ciclo celular que empieza con la G1, que es presíntesis. Acá está el primer punto de control del ADN, luego pasa a la fase de síntesis, donde se duplican los cromosomas, de la fase de síntesis pasa a la fase G2,
Y acá está el segundo punto de control también, donde no tiene que haber ningún daño de la célula, del ADN o de los cromosomas. Si hay daños, entonces va a mandarla a la célula a que se repare, o de lo contrario, si no puede ser reparado, va a ser mandado a la apoptosis o muerte celular programada. Si no tiene ningún daño, entonces pasa a la siguiente fase, que es la mitosis. La mitosis, donde vamos a tener una distribución equitativa de todos los componentes a las dos células hijas. Distribución equitativa de la célula madre en las dos células hijas. De eso es que estamos hablando de los puntos de control. Vamos a las sustancias que estimulan la progresión y que inhiben la progresión. Miren, aquí tenemos qué sustancias. Aquí tenemos la ciclina D, ahí están las ciclinas D y aquí están las ciclinas AS. Perdón. Miren las ciclinas D. Tenemos ciclina D K4, ciclina D6. Aquí están las ciclinas 2, la ciclina 1. Miren, estas ciclinas actúan especialmente en la fase S. En cambio, estas otras ciclinas actúan entre la fase S y la fase G. La ciclina B, miren, actúa entre la fase G y la fase M. Esto es bien importante saber en qué fases del ciclo celular actúan las ciclinas. Estas son las que van a, por ejemplo, cuando terminan de actuar la ciclina, este grupo de ciclinas, inmediatamente pasan a las otras ciclinas. Terminan de actuar estas ciclinas, inmediatamente pasan. Por eso es que actúan en relevo las ciclinas, haciendo progresar la célula hacia la división celular, hacia la proliferación. Y luego tenemos los inhibidores. Miren, estos inhibidores actúan sobre la ciclina D. Los inhibidores P16, P15, P18, P19. Aquí hay otro tipo de inhibidores. Estos inhibidores actúan sobre la ciclina D, especialmente el grupo 6. Aquí es el grupo 4. Y aquí tenemos estos inhibidores de las ciclinas, de las cinasas dependientes de ciclinas, la P21, la P27, que van a actuar sobre la ciclina A, y aquí también tenemos sobre la ciclina A. Por lo tanto, ustedes van a ver que diferentes grupos de inhibidores de las cinasas dependientes de ciclinas actúan inhibiendo sobre las ciclinas o las cinasas dependientes de ciclinas simplemente, y esas sobre las ciclinas exclusivamente. Esos son los grupos de sustancias, de proteínas que hacen la progresión hacia la división celular o la inhibición hacia la división celular. Bien, lo que tenemos que nosotros recordar son, ¿qué son las células madre? Las células madre son las más inmaduras de las células, son las células pluripotenciales. Quiere decir que dan origen a todas las células del organismo adulto. A partir de las células madres se reemplazan a las células dañadas y mantienen de esta forma la población celular normal. O sea que si hay una célula dañada, entonces las células pluripotenciales se van a dividir en dos células, una va a madurar y una se va a quedar como célula pluripotencial. Esa es una división asimétrica típica para poder mantener la población celular normal de los tejidos. Las células madres tisulares que no logran madurar pasan a la senescencia replicativa, lo que les estoy diciendo, que es la senescencia replicativa, que de una célula madre, es una cosa la célula madre, la célula pluripotencial, y es una cosa la célula madre tisular. Más después les voy a explicar cuál es la más inmadura dentro de ellas, pero cuando estamos hablando de las células madre tisulares, que son las células de reserva que tienen todos los tejidos del organismo, esas células madre tisulares se dividen en dos células hijas. Una célula hija madura para ser célula madura, y la otra célula se queda como célula de reserva, como célula madre tisular. A eso se dice senescencia replicativa, que nosotros podemos ver en todos los tejidos.
Las propiedades de las células madre son autorrenovación, que le permite mantener su número, la división asimétrica, en la que una célula se diferencia y la otra célula se queda como reserva, lo que hace rato les estaba explicando. Hay dos tipos de células madres que son las células madre embrionarias o totipotenciales que se encuentran en los blastocitos. Estos son los más indiferenciados, los blastocistos o las células madre embrionarias. Estas son las más se podría decir, las más embrionarias que las mismas células madre tisulares. Las células madre tisulares también son indiferenciadas, pero están más desarrolladas que las células madre embrionarias. Por eso es que las células madre embrionarias se encuentran en la capa interna de los blastocitos. En cambio, las células madre tisulares se encuentran ya en los tejidos maduros, como reserva de todas esas células que se van a perder en los tejidos porque ya han sido células envejecidas, porque ha habido lesión de las células en los tejidos. Entonces, gracias a la célula madre tisular, se va a poder reemplazar a esas células que se están perdiendo en los tejidos. Conclusión, las células madre embrionarias son más indiferenciadas que las células madre tisulares. Las células madre tisulares son más desarrolladas que las células madre embrionarias. Ahí está, mecanismos reguladores de la población celular de los tejidos. Miren, acá tenemos población celular basal. Todos los tejidos tienen una población celular basal. De esta población celular, miren, ¿a partir de qué célula está viniendo? De la célula madre tisular. Hay una división asimétrica de la célula madre tisular, entonces una de las hijas va a pasar a formar parte y va a ir a madurar población celular basal, y la otra se va a quedar como célula madre tisular, célula de reserva, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos la población celular basal, ¿qué caminos puede seguir estas? Pueden ir a diferenciarse en los tejidos. Por ejemplo, si están en un tejido óseo, se convertirán en células, en osteoides, ¿no es cierto? En células condroides, en células musculares, en fibrocitos, etcétera, etcétera. Y puede también ir a proliferar. Miren, de acá se prolifera, llega a una proliferación para poblar todo el tejido, o puede ser que si hay muchas células, o sea, si hay células envejecidas, pueden ir a la apoptosis. De esta manera se va a poder mantener la homeostasia de los tejidos. Entonces, para mantener la homeostasia de los tejidos es necesario la proliferación, la diferenciación y la muerte celular por apoptosis. Esa es mantención. Esquema de maduración de las células. Miren, acá tenemos a la célula madre totipotencial que se encuentra en el cigoto. Miren, es el cigoto, la célula madre totipotencial. Ahí tenemos la masa celular en la parte interna del blastocito. Esta es la célula embrionaria totipotencial. De acá, miren cómo maduran y pasan a ser células madre pluripotenciales. Ahí maduran células madre multipotenciales. Esto quiere decir, miren, que se están yendo a madurar para formar ya células más maduras, y aquí tenemos ya las células diferenciadas que nos van a dar origen a todos los tejidos. Por ejemplo, aquí tenemos células derivadas del ectodermo, las células derivadas del mesodermo, células derivadas del ectodermo, endodermo, etcétera, etcétera. Entonces, miren cómo desde la célula pluripotencial pasan a madurar más hasta convertirse en células que van a dar origen a todos las células de los tejidos. Es así como maduran las células, pero también podemos hacer un cultivo. Vamos a admitir. Podemos sacar las células madre pluripotenciales y poner en un cultivo, y en ese cultivo también podemos, miren, a través de los cultivos podemos nosotros también obtener
células maduras, islotes de páncreas, podemos tener células hematopoyéticas, miocardiocitos, neuronas, todo eso, mire, a partir de un cultivo. Es por eso que las células totipotenciales se cultivan para poder hacer regenerar los tejidos ya lesionados y poder hacer un trasplante de los tejidos que nos sirven a través de estos cultivos de células. Y bien, ahí tenemos producción de células madre pluripotenciales inducidas. Ahí tenemos las células madre de los pacientes, los genes, se cultivan las células madre pluripotenciales, que también nos van a dar las células maduras para que nosotros podamos utilizar en terapias, en medicina, y como están haciendo ahora la medicina molecular, están utilizando para destruir al ser humano también, ¿no es cierto? Entonces pueden hacer esas cosas también. Creo que esta es la última lámina, evidentemente, esta es la última lámina. Con esto hemos terminado lo que es el primer capítulo de Célula Normal. El miércoles vamos a entrar ya en tema, y el tema es adaptación celular. Les agradezco, muchachos, no he podido entrar por el link de la facultad, no sé qué es lo que ha pasado, pero a ver si para el miércoles logro. Este link de la facultad dice que permite por lo menos unos 200 alumnos, a ver, pero no he podido hacerlo. Ahora parece que estaba ocupada la sala. Les agradezco infinitamente, nos vemos el día miércoles. Y decirles que a los alumnos que pasan el miércoles prácticas conmigo a las 11:30 de la mañana, la vamos a pasar a las 10 de la mañana. Gracias. Pasen la voz, por si acaso. Hasta luego, doctora. Gracias.